No a la consulta de Lazo. Saludos a todos, ¿cómo están? Hoy vamos a analizar las 8 preguntas de Lazo y saber por qué debemos votar no. Mientras la gente se va conectando, pueden escribir en los comentarios cuál será su voto en la consulta del señor Lazo. Vamos a ver. Empezamos con este breve análisis. Estamos a pocos días de la gran consulta del señor Lazo y como todos hemos visto en los sondeos, ya sea en redes sociales o en las encuestadoras, todos dicen que el no va a arrasar en la consulta offshore en su segunda parte, porque la primera parte fue de Moreno. Esta consulta está encaminada a dar un salvataje, a dar un salvavidas al gobierno, porque como hemos visto en las últimas encuestas, más del 83% de los ecuatorianos rechazamos al gobierno del señor Lazo. Por su falta de gestión pública, no hay trabajo, salud, educación, vivimos una oleada delincuencial nunca antes vista. Pero alguien dirá, a ver, espera un ratito, loco, pero si acabas de decir que el 83% de los ecuatorianos no acepta la gestión del señor Lazo, ¿cómo puede ser posible que hagan una consulta? Entonces de ley va a perder y por goleada, ¿no les parece? Claro, si el 83% lo rechaza, es impensable que haga una consulta, seguramente perdería y por goleada, ¿no les parece? Pero no, recuerden ustedes que estamos tratando con gente astuta, estamos tratando con gente experta en la mentira. Entonces, para meterse a hacer una consulta, aún sabiendo que el 83% te rechaza, ellos deben tener una coartada. Y esa coartada es precisamente apelar al sentimiento, a las emociones, a las necesidades urgentes e inmediatas. Y de ahí salen estas 8 maravillosas preguntas, bien maquilladas, por cierto. Los padrinos son tan astutos que hasta han designado una vocera que cubre todas las características de una persona que te puede embaucar cualquier cosa. Con una cara angelical y una voz dulce, la vocera del gobierno hoy anda de tour por los medios de comunicación pidiéndote que votes sí. Esto es una locura. Pero vamos de lleno a ver todas y cada una de las preguntas de los padrinos. Vamos a ver la primera pregunta que dice: ¿está usted de acuerdo con permitir la extradición de ecuatorianos que hayan cometido delitos relacionados con el crimen organizado transnacional a través de procesos que respeten los derechos, garantías, enmendando la Constitución? Esta es la genial pregunta de los pandoritos. Con esta pregunta es la que ellos quieren ganar la consulta, porque apelan a su sentimiento, están apelando directamente a la necesidad que tenemos todos y cada uno de nosotros por tener seguridad, por salir a la calle y para poder volver tranquilamente a nuestras casas. Pero esta pregunta, aunque parezca la gran solución a todos los problemas de la delincuencia en el Ecuador, esconde una trampa muy pero muy oscura, digna de los padrinos. Vamos a ver. Los voceros del gobierno dicen que con esta pregunta ya el país va a estar limpio de la delincuencia y que viviremos en el paraíso por poco, sin entender que esta pregunta nos hace un daño terrible como país, porque con esta nos están diciendo que la justicia en nuestro país ha fracasado, que somos incapaces de administrar esta justicia, que la justicia de nuestro país está corrompida hasta la médula. Y escuchar una pregunta así, eso les encanta a las organizaciones delictivas. Por un lado, es impensable que si una persona comete un delito, digamos en Quito, ¿cómo puede ser posible que un país extranjero pida a ese criminal para juzgarlo en su país? Es que esto no tiene ningún sentido. Es que no lo puedo creer. Bueno, sí lo puedo creer. De los pandoritos, todo se puede esperar. El punto es que se juzga a la persona en el lugar donde comete el delito, pues no en otro país. Hasta ahí vamos claros. Pero aún más peligroso es, por ejemplo, en Colombia y en México hay la extradición, pero allá los delitos continúan imparables. Porque cuando un país pregunta semejante tontera en una consulta o un país tiene ya la extradición, este es un mensaje directo a las organizaciones delictivas, que se entienda muy bien esta parte.
Este tipo de consultas y este tipo de extradiciones en un país es un mensaje directo a las organizaciones delictivas. ¿Cuál es este mensaje? Ellos lo entienden así. Si el gobierno va a preguntar sobre la extradición, eso quiere decir que la justicia en el Ecuador no sirve, que la justicia en el Ecuador está corrompida y son corrompibles. Entonces, eso es carta blanca para seguir haciendo de las suyas y sin límite alguno de las organizaciones delictivas. Si ven la trampa, y a la larga, si la extradición gana, los delincuentes dirán, mejor pues sigo aquí haciendo mis negocios, y si me detienen, igual voy a pagar en el norte. Allá contribuyo con la justicia, pago una fianza, salgo y de una vez me quedo allá. Más bien, voy al norte y voy viajando gratis. Imagínense lo que nos lleva esta pregunta. Y bueno, los delincuentes allá estarán felices porque las cárceles son cómodas y hasta viven bien. Videos de cómo son las cárceles en Estados Unidos hay por cientos en las redes sociales, pueden revisarlos. Entonces a esta pregunta hay que decirle no. Porque si cometes un delito aquí, lo más lógico es que debes pagar una pena aquí, en cárceles normales. Así también podremos depurar todo el sistema de justicia y sacar a estos malos elementos, a estos malos jueces, malos fiscales que hacen un daño enorme al Ecuador. Si ven, esa es la verdad de la pregunta 1. Por eso, a esta pregunta le decimos no. Vamos a ver la segunda pregunta. ¿Qué nos dice? ¿Está usted de acuerdo con garantizar la autonomía de la Fiscalía General del Estado para que ésta seleccione, evalúe, ascienda, capacite y sancione a los servidores que la conforman a través de un consejo fiscal? Pero estos padrinos son unos vivísimos, no lo puedo creer. Bueno, sí lo puedo creer, porque así son ellos. Vamos a ver por qué les digo lo que les digo. A ver, si esta pregunta gana, ¿en qué le ayuda a usted en la vida cotidiana? En absolutamente nada. ¿Acaso que con la autonomía de la fiscalía, usted mañana va a tener trabajo, salud, educación, seguridad? No, usted no tendrá nada. Por eso esta pregunta debemos votar no. Pero déjenme les digo algo más. ¿Cuál es el trasfondo de todo esto? Lo que ellos buscan es que la fiscalía sea nombrada directamente desde el Ejecutivo y que nadie le pida una rendición de cuentas que porque son autónomos. Los del gobierno quieren cambiar el funcionamiento de la fiscalía para que no dependa del Consejo de la Judicatura, organismo que ahora se encarga de seleccionar, evaluar, ascender, capacitar y sancionar a los fiscales. Una vez que la fiscalía no dependa del Consejo de la Judicatura, viene lo bueno. El único objetivo de esta pregunta es tapar todas y cada una de las denuncias de corrupción que hoy salen en contra de los padrinos, porque así la fiscalía no rendirá cuentas a la Asamblea Nacional ni a nadie. La fiscalía se convertirá en una verdadera muralla indestructible y ahí dentro se gestará todo tipo de corruptelas. Así los padrinos se blindarán aún más de lo que están ahora. Con esta pregunta, ellos serán intocables de por vida. O sea que tendrán carta blanca para delinquir sin límites. ¿Sí ven? Esa es la verdad de la pregunta 2. Por eso a esta le decimos no. Adicional a esto, recuerden ustedes que la pregunta 1 garantiza la impunidad de las organizaciones delictivas en la calle. Ahora la pregunta 2 garantiza la impunidad de las corruptelas del gobierno del encuentro. No lo puedo creer. Bueno, sí lo puedo creer, porque así son ellos. Esa es la verdad de la pregunta 2. Vamos a ver ahora la pregunta 3. Esta sí es la pregunta más estúpida que he visto en mi vida. Pero es que solo a los padrinos se les puede ocurrir algo así. Vamos a leer.
¿Está usted de acuerdo con reducir el número de asambleístas y que se los elija de acuerdo a los siguientes criterios? Un asambleísta por provincia, un asambleísta provincial adicional a cada 250.000 habitantes, dos asambleístas nacionales por cada millón de habitantes, un asambleísta por cada medio millón de habitantes que residen en el exterior. ¿Qué es una pregunta traída de los cabellos? Ok, vamos a ver. Si esta pregunta gana, dígame usted que me escucha, ¿en qué le beneficia en la vida cotidiana? En absolutamente nada. ¿Acaso que con la reducción de asambleístas usted mañana ya tendrá trabajo, más seguridad, buena educación y un sistema de salud impecable? No, nada de eso va a pasar. Más bien, el gobierno va a tener más dinero para sus bancos en Panamá. Por eso a esta pregunta hoy le decimos un rotundo no. Pero analicemos qué nos dicen con esta genial idea o pregunta como sea. Primera reflexión, miren, es más fácil corromper a 100 asambleístas que a 130, ¿no les parece? Y otra cosa, muchas veces la gente dice, los asambleístas no hacen nada. Bueno, ¿acaso están esperando que hagan algo por la seguridad o por el trabajo? No se confundan, los asambleístas están ahí para dos cosas, para legislar y fiscalizar. La seguridad, el trabajo, la educación, la salud, todo eso le corresponde al ejecutivo, o sea, al presidente. Entonces, si tienen que reclamar por los problemas del país, hay que hacerlo directamente al presidente, no a la asamblea. A la asamblea hay que decirles que gestionen nuevas leyes y que fiscalicen a todos estos representantes. Lo que se busca con esta pregunta es quitarle la voz a todos ustedes que me están escuchando. Porque recuerden, hoy la asamblea tiene la fiscalización, que con eso podemos poner un alto a todos los atropellos del ejecutivo. Ellos quieren quedarse solo con sus asambleístas, solo entre ellos. Ellos quieren quitarte la representación en la Asamblea Nacional a los migrantes sobre todo. Ellos buscan reducir a los asambleístas porque es el único espacio donde no han podido meter sus tentáculos de la corrupción. Bueno, no del todo. Porque la Asamblea Nacional es el único que le da el contrapeso al presidente para que él en un futuro no se convierta en un dictador, aunque ya se parece mucho. La Asamblea Nacional es uno de los pocos espacios que nos quedan a los ciudadanos para luchar contra este terrible gobierno. Y como la RC5 tiene el bloque más grande, fuerte, comprometido, entonces ellos intentan desmembrar a la Asamblea Nacional desde adentro. Con la reducción de asambleístas se busca nuevamente marginar a las provincias, sobre todo a la Sierra Central, que solo tendrán un asambleísta, mientras que las grandes ciudades tendrán 3, 4, 5, 6 y hasta 7 asambleístas. Y con esto se legislará solamente para las grandes ciudades y todas las provincias y ciudades pequeñas quedarán marginadas absolutamente. ¿Entienden? Si ven, esa es la verdad de la pregunta 3. Entonces tenemos hasta ahora la pregunta 1. ¿Garantiza la impunidad de las organizaciones delictivas en la calle? Le decimos no. La pregunta 2. ¿Garantiza la impunidad y la corrupción del gobierno? Le decimos no. La pregunta 3. ¿Te quita representación y margina a las provincias más pequeñas? Le decimos no. Impresionante todo esto. No lo puedo creer. Bueno, sí lo puedo creer, porque así son ellos. Si ven, esa es la verdad de la pregunta 3. Entonces a esa le decimos no. Vamos ahora a la pregunta 4. Esta pregunta sí es un chiste completo. Veamos. ¿Está usted de acuerdo con exigir a los movimientos políticos cuenten con un número de afiliados mínimo equivalente al 1.5% del registro electoral de su jurisdicción y obligarlos a llevar un registro de sus miembros auditado periódicamente por el CNE? Ay, amigos míos, qué locura, tanto por decir. Pero bueno, vamos a ver. Primero, que todo esto se puede realizar sin la necesidad de hacer una consulta popular. El CNE puede hacerlo por iniciativa propia.
Y los voceros del gobierno dicen que van a reducir los movimientos políticos, que es que porque hay demasiados. Pero pregunto, ¿en qué parte de la pregunta dice reducir los partidos políticos? En ninguna parte dice eso. Pero estos padrinos son unos vivísimos. Así te mienten, y en cadena nacional. Pero veamos cuál es el trasfondo tétrico que esconde esta pregunta. Esta pregunta es muy parecida a la tercera. Si la tercera pregunta busca quitarte la representación en la Asamblea Nacional, con esta pregunta se busca monopolizar de golpe a los movimientos y partidos políticos. Ellos buscan que solo haya partidos políticos de ellos y entre amigos. Con esta pregunta se busca de golpe eliminar pequeñas organizaciones, frentes cívicos, veedurías ciudadanas y hasta sindicatos. De esta manera, en elecciones futuras buscan competir solo entre ellos y disfrazarse ellos mismos de oposición, y así todo queda entre familia, la familia de los padrinos. Si esta parte te pareció desastrosa, espérate, cuento la segunda parte de esta maravillosa pregunta, que en definitiva es ya vivir en un estado totalitario. Leamos la última parte que nos dice, y obligarlos, cara lo que dice, obligarlos. Bueno, señores, esto ya los padrinos están delirando. ¿Cómo puede ser posible que me quieran obligar a entregar mis datos y que sean públicos? Eso más, una locura. Porque luego dicen, a llevar un registro de sus miembros auditado periódicamente. Si calan esto, nos van a auditar solo por ser afiliados a un partido político. Bueno, esto ya es de locos. Y esta auditoría será, dice, por el CNE. Encima de que me obligan a entregar todos mis datos, el CNE los hará públicos en la web. No lo puedo creer. Pero alguien puede decir, ¿y qué importa si no estoy haciendo nada malo? Pues que esté ahí mis datos, que todo el mundo lo vea. Sí, puede ser. Pero al tener tus datos abiertos, cualquier persona podrá tomar esos datos y crear cuentas falsas de toda índole posible. Y teniendo tu información abierta, un día despertarás y tu nombre aparecerá encabezando alguna organización delictiva. O sea, ellos harán lo que quieran, y si algo les sale mal, bueno, pues tomarán nuestros datos y nos crearán cuentas falsas, nos crearán cuentas, se inventarán delitos, y ellos saldrán bien librados, y cualquiera de nosotros puede despertar un día y ser acusado de cualquier cosa. Con esta pregunta ellos buscan mantenerte vigilado en todo aspecto y llevarte a un estado casi totalitario. Si ven, esa es la verdad de esta pregunta. Por eso a esta le decimos no. Hasta ahora tenemos lo siguiente. La pregunta 1. ¿Garantiza la impunidad de las organizaciones delictivas de la calle? Le decimos no. La pregunta 2. ¿Garantiza la impunidad de la corrupción del gobierno? Le decimos no. La pregunta 3. ¿Te quita representación y margina a las provincias más pequeñas? Le decimos no. La pregunta 4. Busca mantenerte bien vigilado y llevarte a un estado totalitario. Le decimos no. Impresionante todo esto, no lo puedo creer. Bueno, sí lo puedo creer, porque así son ellos. Si ven, esa es la verdad, por eso le decimos no. Ahora, por fin llegamos a la joya de la corona, la pregunta 5, que está dividida en dos partes. La segunda parte es la pregunta 6. Vamos a ver. ¿Está usted de acuerdo con eliminar la facultad de designar autoridades que tiene el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social e implementar procesos públicos que garanticen participación ciudadana, meritocracia, escrutinio público, de modo que sea la Asamblea Nacional la que designe a través de estos procesos a las autoridades que actualmente elige el Consejo? Bueno, llegamos al corazón mismo de la consulta de Lazo. Todas las otras preguntas, la 1, 2, 3 y 4,
7 y 8 son nada más que decoraciones y no resuelven absolutamente nada. Pero vamos a ver, quitándole al Consejo de Participación Ciudadana la capacidad de designar las autoridades de control para que ahora sea designado por la Asamblea Nacional, esto resuelve sus problemas. O sea, con esto ya mañana voy a tener un excelente servicio de salud. No, pues. ¿Acaso que con esta pregunta yo voy a tener trabajo? Tampoco. ¿Acaso que con esta pregunta mi país se volverá un poco más seguro? Nada, nada de eso pasará. Por eso a esta pregunta le decimos no. De hecho, le pregunto a usted que me escucha y sea muy honesto. ¿Usted entendió la pregunta 5? Yo no la entendí. Yo solo la entiendo cuando la analizo. Pero como no la entiendo, voy a votar no. Si no entiendes esa pregunta, entonces lo lógico es votar no. Ah, pero los mismos que promocionan el sí son los mismos que se la pasan desprestigiando día y noche a la Asamblea Nacional. Y nos han dicho que la Asamblea no sirve para nada. Y a esa Asamblea, que según ellos no sirve para nada, a esa Asamblea quieren darles la capacidad de designar autoridades, pero es que esto no tiene ningún sentido. Si tanto la Asamblea Nacional es un desastre, ¿cómo puede ser posible que a esa Asamblea Nacional del desastre le demos semejante tarea? Pero es que esto solo pasa en mi país. Es que esto no puede ser posible, no lo puedo creer, señores. Por eso y por muchas otras razones, el país tiene que decirle a esta pregunta no. Pero veamos qué esconde esta pregunta. Dice que ahora la Asamblea Nacional nombre a las autoridades de control. ¿Saben lo peligroso que es eso? Porque la Asamblea Nacional es un espacio netamente político. Entonces lo que quieren los padrinos es repartirse entre partidos políticos a las autoridades de control. ¿Qué quiero decir con esto? Que el partido político A se lleve al contralor, que el partido político B se lleve al fiscal, que el partido político C se lleve al procurador, para que de esta manera convertir al país de una vez en un paraíso fiscal más claro, donde ellos puedan hacer y deshacer lo que les venga en gana, y con las autoridades de control designadas por los padrinos, ellos se taparán sus corruptelas y dejarán al país. Ni el nombre lo van a dejar, todos se lo van a llevar. Incluso con el consejo que tenemos ahora, los cuánticos y los padrinos han logrado hacer tanto daño al país. Imagínense ustedes, si no tendríamos a un consejo, todo esto sería un reparto completo y en nuestra propia cara nos fueran robando más de lo que lo hacen ahora. Pero ellos van más allá, miren. Con esta pregunta la Asamblea no podrá modificar nada, simplemente elegir a las autoridades de control que vendrán, ¿saben de dónde? Es que esto es demasiado. La terna vendrá desde la comisión técnica. ¿Y saben esa comisión quién la va a designar? Esto sí es aún más gracioso. Esa comisión vendrá directamente del Ejecutivo, o sea, designada por el presidente. Y esa comisión, ténganlo por seguro que va a estar llena de padrinos. Esto es una locura. Si ven, esa es la verdad de la pregunta 5. Por eso a esta pregunta le decimos no. Entonces vamos a ver qué tenemos hasta ahora. La pregunta 1, ¿garantiza la impunidad de las organizaciones delictivas en la calle? Le decimos no. La pregunta 2, ¿garantiza la impunidad de la corrupción del gobierno? Le decimos no. La pregunta 3, ¿te quita representación y margina a las provincias más pequeñas? Le decimos no. La pregunta 4, ¿busca mantenerte bien vigilado y llevarte a un estado totalitario? Le decimos no. La pregunta 5, ¿busca apoderarse de los poderes del Estado y repartirse solo entre padrinos? Impresionante todo esto, no lo puedo creer. Bueno, sí lo puedo creer, porque así son ellos. Ellos no tienen llenadera. ¿Sí ven? Por eso a esta consulta hay que decirle no. Y llegamos a la pregunta 6, que es la segunda parte del pastel, y nos dice: ¿está usted de acuerdo con modificar el proceso de designación de los miembros del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social para que sean elegidos mediante un proceso que garantice participación ciudadana, meritocracia, escrutinio público, llevado a cabo por la Asamblea Nacional? Bueno, primero diremos que esta pregunta no resuelve absolutamente nada.
por lo menos en mi vida cotidiana, no me va a ayudar absolutamente en nada. Seguirá el desempleo, seguirá la inseguridad, seguirá la falta de salud. Por eso esta pregunta hay que decirle no. Pero vamos a analizar esta pregunta para ver qué nos esconden los padrinos. ¿Es en serio, padrinos míos? ¿En serio nos están preguntando esto? Es una locura, porque por un lado nos llaman a elegir a los nuevos miembros del Consejo de Participación Ciudadana y en esta pregunta nos están diciendo que los consejeros deben ser elegidos por la Asamblea Nacional. Pero es que esto es una locura completa. Entonces lo que ellos buscan es que gane quien gane en las elecciones de los consejeros, ellos los van a destituir y elegirlos desde la Asamblea Nacional. Y obviamente serán amigos que vendrán típico desde una terna del Ejecutivo. No debemos estar de acuerdo con esta pregunta porque se supone que los consejeros deben ser personas imparciales que vengan directamente desde el pueblo. Por eso se llama participación ciudadana, no participación ejecutiva. Verán, se supone que los consejeros no deben responder a ningún partido político directamente, como lo hacen hoy en día en el gobierno del encuentro. Se supone que deben responder a la ciudadanía, y eso hay que defenderlo. Y como lo dijimos en la otra pregunta, la Asamblea está solo para legislar y fiscalizar. No podemos volver a tener una Asamblea Nacional del reparto, del cabildeo, del más vivo, una Asamblea Nacional de los golpes, una Asamblea Nacional en donde se llevaban hasta armas. Si tomamos ese camino, vamos a llegar a ser un país aún más peligroso e invivible de lo que tenemos ahora. Y lo más triste de todo esto es que la Asamblea Nacional y el Ejecutivo se la pasarán peleando día y noche por nombrar, en este caso, a los consejeros de participación ciudadana. Mientras tanto, usted y yo seguiremos sin tener trabajo, sin tener salud, sin tener un futuro para nuestros hijos y les dejaremos a las futuras generaciones un país de terror. Si ven, esa es la verdad de la pregunta 6. Por eso a esta pregunta le decimos no. Entonces vamos a ver qué tenemos hasta ahora. La pregunta 1. ¿Garantiza la impunidad de las organizaciones delictivas en la calle? Le decimos no. La pregunta 2. ¿Garantiza la impunidad de la corrupción del gobierno? Le decimos no. La pregunta 3. ¿Te quita representación y margina a las provincias más pequeñas? Le decimos no. La pregunta 4. ¿Busca mantenerte bien vigilado y llevarte a un estado totalitario? Le decimos no. La pregunta 5. ¿Busca adueñarse de todos los poderes del Estado y repartirse solo entre padrinos? Le decimos obviamente no. La pregunta 6. ¿Busca apoderarse del Consejo de Participación Ciudadana y poner a sus padrinos para que le hagan barra al gobierno? Por eso, más del 83% de los ecuatorianos en la consulta del señor Lasso le diremos no. Ya vamos acabando de analizar las preguntas y llegamos a la número 7, que nos dice: ¿está usted de acuerdo con que se incorpore un subsistema de protección hídrica al Sistema Nacional de Áreas Protegidas? Ok, vamos a ver nuevamente. Esta pregunta no resuelve nada en lo social, nada en la vida de todos y cada uno de nosotros. Porque hoy las necesidades son otras. Hoy nosotros queremos trabajo, salud, seguridad. Después de eso, cualquier cosa. Sepan ustedes que no hace falta hacer ninguna consulta popular para proteger a las áreas hídricas. Eso se lo puede hacer por medio de un decreto. Pero como esta pregunta es una decoración más para ganar votos, nos hacen perder el tiempo. No olvides que lo único que les importa al gobierno es la pregunta 5 y 6. Ahora, ¿qué pasa? Esta pregunta nos ayuda a entender cómo piensa la derecha. Lo hemos dicho en varias ocasiones. De todo lo que la derecha diga, nosotros debemos entender lo contrario. Con esta pregunta, según ellos, nos están diciendo que van a proteger a las áreas hídricas en nuestro país. Pero como dije ya, hay que entender lo contrario. Lo que en realidad están diciendo es que no van a proteger nada.
Más bien lo que van a hacer es a privatizar todas estas áreas hídricas en el país. Porque para ellos proteger es sinónimo de privatización. Y una vez privatizado el agua, pues se lo regalarán al Imperio del Norte, que tantas ganas tiene de apoderarse de este recurso natural tan deseado. Pero ¿por qué digo lo que digo? Miren, no nos hagamos los tontos. Ustedes mismos vieron al señor Lasso en días pasados decir que en su gobierno ya han salido de la pobreza 1,5 millones de ecuatorianos. Así dijo. Pero lo que ha hecho es expulsar con la migración a 1,200,000 ecuatorianos en lo que va de su gestión. También el señor Lasso dijo que ha creado más de 500,000 de empleos adecuados y que tenemos un país seguro. Así dijo. ¿Pueden creer algo así? Dijo también que ha invertido más de 13,000 millones de dólares en la obra pública. Yo no sé de qué país está hablando el señor Lasso, porque la realidad es otra. Nuestro país hoy por hoy es un desastre. Ahí está. Por eso les digo que a la derecha es fácil entenderlos. No hay por dónde perderse. Cuando ellos dicen, vamos a dar trabajo, lo que en realidad están diciendo, no te vamos a dar trabajo. Y si en esta pregunta dicen que van a cuidar el agua, en realidad lo que están diciendo es que te van a robar el agua. ¿Sí ven? Esa es la verdad de la pregunta 7. Por eso a esta pregunta le decimos no, un rotundo no. Entonces tenemos hasta ahora. Pregunta 1. ¿Garantiza la impunidad de las organizaciones delictivas? Le decimos no. Pregunta 2. ¿Garantiza la impunidad del gobierno? Le decimos no. Pregunta 3. ¿Quita representación y margina a las provincias más pequeñas? Le decimos no. Pregunta 4. ¿Busca mantenerte bien vigilado y llevarte a un estado totalitario? Le decimos no. Pregunta 5. ¿Busca adueñarse de todos los poderes del Estado y repartirse entre padrinos? Le decimos no. Pregunta 6. ¿Busca apoderarse del Consejo de Participación Ciudadana y poner a sus padrinos para que le hagan barra al gobierno? Le decimos no. Pregunta 7. ¿Busca adueñarse de los recursos hídricos para luego rifárselas entre sus padrinos? Y finalmente llegamos a la pregunta 8. Vamos a ver qué nos dice. ¿Está usted de acuerdo con que las personas, comunidades, pueblos y nacionalidades puedan ser beneficiarios de compensaciones debidamente reguladas por el Estado por su apoyo a la generación de servicios ambientales? Esta pregunta es muy parecida a la 7, la que acabamos de analizar, y tiene los mismos fines y objetivos. Puedo agregar que los últimos en ser beneficiarios serán justamente las comunidades y pueblos y nacionalidades. Recuerden ustedes que ellos buscan tener un marco normativo para poder defenderse de cualquier demanda sobre pretexto que en la consulta el pueblo le dio su confianza. Y con esta pregunta el gobierno lo tomará como si usted le hubiera dado una carta en blanco para que los padrinos juntos con las transnacionales vayan y se apropien de todo cuanto ellos crean conveniente sin rendir cuentas a nadie como a ellos les gusta. Y a las comunidades no les darán ni agua, pero ¿saben qué les darán? Les darán mucho garrote. Recuerden que la derecha siempre hace lo contrario a lo que dice. Entonces en esta pregunta lo que están diciendo es que no van a dar nada a las comunidades. Y cuando digo nada es nada, porque a ellos les encanta el monopolio. Y si tienen que extraer algunos minerales de las comunidades, ellos llevarán hasta sus propios trabajadores. Y a ti te dejarán solo escombros y contaminación. Son tan el goce los padrinos que en la misma pregunta te dicen que las compensaciones las regulará el gobierno. Sí, señores, este gobierno que nos tiene hundidos en la inseguridad. Si hasta ahora no han hecho nada a favor de las comunidades, ¿qué les hace pensar que luego les darán algo? Y como ellos van a regular las compensaciones, ¿qué pasa si el gobierno dice, bueno, vayan, regálenles $1, o denles una cerveza colorada, denles una libra de pollo para que no lloren y vámonos de aquí? Así son ellos. No lo puedo creer. ¿Sí ven?
Esa es la verdad de la pregunta 8. Por eso a esta pregunta le decimos no, un rotundo no al gobierno de los padrinos. Entonces, ¿qué esconde la consulta del señor Lasso en términos generales? Bueno, vamos a ver, y así quedan desenmascaradas las preguntas. Facilito. Pregunta 1. ¿Garantiza la impunidad a las organizaciones delictivas de la calle? Le decimos no. Pregunta 2. ¿Garantiza la impunidad de la corrupción del gobierno? Le decimos no. Pregunta 3. ¿Quita la representación y margina a las provincias más pequeñas? Le decimos no. Pregunta 4. ¿Busca mantenerte bien vigilado y llevarte a un estado totalitario? Le decimos no. Pregunta 5. ¿Busca adueñarse de todos los poderes del Estado y repartirse solo entre padrinos? Le decimos no. La pregunta 6. ¿Busca apoderarse del Consejo de Participación Ciudadana y poner a sus padrinos para que le hagan barra al gobierno? Le decimos no. La pregunta 7. ¿Busca adueñarse de los recursos hídricos para luego rifárselos entre padrinos? Le decimos no. La pregunta 8. ¿Busca adueñarse de los territorios ricos en minerales? Le decimos no. A toda la consulta le decimos un rotundo no. ¿Qué locura es todo esto? Entonces este 5 de febrero vamos todos a votar no en la consulta chulquera. Y para alcaldes, prefectos y concejales, raya todo 5. Sin más que decir, me despido a todos ustedes. Muchas gracias. No tenemos un presidente, tenemos un padrino. No es un economista, es un bachiller que reprobó matemáticas. No combate la desnutrición infantil, juega con los más inocentes y les promete llevarles a Qatar. Finalmente le importa un pito el país, pero mejor que nos lo cuente él mismo. A nombre suyo voy el día lunes. Anda el día lunes comprometido. A nombre mío. Muy bien, entonces. Dile. Guillermo Lasso es mi padrino, dile. Hay gran cantidad de mujeres ecuatorianas a cargo de 2, 3 niños que viven con suerte cuando tienen el cachuelo con $20 al día. De mi agenda me ¿Cuánto quedan... es al mes? $200. A los mejores participantes, niños, jóvenes o niñas, los vamos a llevar algunos de ustedes a que puedan presenciar los partidos del Mundial de Fútbol en Qatar. Con toda sinceridad, cuando era candidato me preocupaba las encuestas. ¿Ahora le importa un pito? Me importa un pito.